pasamos ahora sí a la parte de mejor relato. Y el premio es para Andrés Martínez. Andrés, ¿dónde está por aquí? Se me ha perdido. Aquí viene. Andrés, un segundo, que te ponemos un pie. Tú no te preocupes. Yo te pongo un micro. Espera que la pisa. No te preocupes. Te pongo aquí otro. Ahí está. Vale. Si te pones a un lado, vemos mejor el fondo. Marco Publio Félix se miraba dolorido la herida sangrante de su torso. Una flecha le había atravesado la armadura y le había alcanzado el costado. Mientras sus compañeros de la tropa se colocaban en posición para defenderse del ataque de los bárbaros, Marco se tambaleó unos pasos y se dejó caer sobre un tocón podrido. Perdía sangre y se sentía más débil por momentos. Cerró los ojos e hizo una plegaria a todos los dioses que conocía, para que le dejasen salir con vida del valle. Había comenzado la batalla de Teutoburgo y los romanos tenían las de perder. Maldijo 1000 veces el día que se alistó en el ejército. ¿Por qué lo había hecho? Ya casi ni se acordaba. Habían pasado 10 años y su memoria la cubrían prácticamente por completo los entrenamientos militares. Marchas de horas y horas bajo un sol abrasador, cargando decenas de kilos a la espalda. Largos entrenamientos con espadas de madera y grandes y pesados escudos de lino, hasta tener moratones por todo el cuerpo, y alguna ocasional visita de ocio a alguna aldea cercana había sido su única realidad durante mucho tiempo. De pronto, un fornido germano que blandía una enorme hacha de 2 manos le sacó súbitamente sus pensamientos. Un potente golpe en el escudo le tiró al suelo húmedo y fangoso. Rodó instintivamente para evitar que el arma bárbara le cortara el cuello. Intentó levantarse, pero su pierna no respondía. Evitando un tercer ataque, cogió un gladio abandonado en el suelo y lo clavó en el tobillo del bárbaro. Se valió de su escudo para levantarse e intentar rematar al germano, pero sin previo aviso, un punzante dolor en la espalda le hizo gritar. 2 flechas se habían clavado entre los segmentos de acero de su armadura. Cayó al suelo cuán largo era, completamente desfallecido. A medida que las sensaciones y las fuerzas le abandonaban, los recuerdos empezaron a aflorar en su mente, antojándoseles como un regalo de los dioses, como una última y fugaz oportunidad de recordar su vida antes de caer en las entrañas del Hades. Lo primero que rememoró fue el primer día que acudió a la escuela. Un esclavo corintio les daba clases de latín, griego, matemáticas e historia. Siempre se aburría en las clases, y las lecciones que aprendió y que conservó en la memoria eran muy escasas. Después le vino a la mente el día que cumplió la mayoría de edad. Entregó su bulla, su amuleto de la infancia, a los dioses de la familia, los lares. Vistió la toga virilis y se dirigió al templo de Júpiter, Juno y Minerva para la ceremonia de iniciación en la madurez. Al día siguiente, su padre lo acompañó a Roma. Ellos vivían en Ostia, una ciudad portuaria cercana a la capital. Vieron las cruentas luchas de gladiadores en el anfiteatro, las emocionantes carreras de carros en el colosal Circo Máximo y una extensa obra de Plauto, Los Meregmos, en un teatro al lado del foro. Conoció a la que iba a ser su esposa en un banquete, 4 años después del acuerdo de boda entre las familias. Era una gran oportunidad para que Marco ascendiera socialmente, pues su futura esposa era de clase patricia, la nobleza, y él pertenecía a la clase media, los equites. Los padres de Marco pensaban en él como en un futuro senador, mientras que sus deseos estaban más allá de los libros, la legislación y los documentos. Él quería ser mercader y vivir aventuras en el mar a bordo de un barco mercante. Pero sus sueños se vieron truncados cuando una epidemia se llevó tanto a su esposa como a sus padres. Perdido y sin rumbo, encontró en el templo de Marte la única salida que veía a su vida: proteger a Roma de los pueblos extranjeros, alistándose en las legiones. Empezó por lo más bajo, como legionario raso, como un peón más entre los 5000 que había en la legión 12ª Flavia. Lo pasó bien entre sus compañeros de manípula, una pequeña unidad de 10 soldados. Poco a poco ascendió de rango hasta llegar a ser centurión. Y fue así como llegó a la guerra contra los Marcomanni, una feroz tribu germana dirigida por el bárbaro Arminio. Su viaje por sus recuerdos acabó ahí, donde había empezado.
tumbado en el fango de la salvaje y brava Germania. Con fuerzas renovadas, se levantó dispuesto a vender cara a su vida. Los germanos salían de entre los árboles continuamente, sin parar nunca, y rodeando al ejército romano por el norte y por el sur. La batalla estaba perdida, pero Marco levantó su espada e, impulsándose por el deseo de reencontrarse con su familia en el Hades, gritó las siglas que aparecían en el estandarte de su legión, SPQR, y volvió a la lucha. ¡Vuelve! ¡No te escapes! Andrés, a mí me encantó cuando nos contaste al principio a qué se debía este proyecto que habías hecho, pero ¿nos lo puedes recordar a todos por qué querías hacer este proyecto? Aquellos que no se acuerdan. Sí, es una serie de relatos cortos que ocurren en distintas etapas y civilizaciones de la historia y que, como habéis podido ver, alternan etapas que son más de acción y más entretenidas con otras que se explican las costumbres y el día a día de los habitantes de la época. Y así, con esa mezcla, alternando acción y aprendizaje, pues se consigue que una forma nueva y más entretenida de aprender la asignatura de historia. A mí me ha encantado, ¿eh? De verdad, ¿eh? Ole.